Bienvenidos al Congreso Mundial de Escritores Líderes 2025, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School, el Congreso Mundial de Mujeres Líderes, el Congreso Mundial de Líderes y liderado por la doctora Rosalind Cabrales. Y con ustedes nuestro presentador, Carlos Moreno. Estimados asistentes, es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al Congreso Mundial de Escritores Líderes 2025, un gran evento de relevancia internacional que es organizado por Entre Líderes Business Strategy School, el Congreso Mundial de Mujeres Líderes y el Congreso Mundial de Líderes. Todo esto bajo la dirección y liderazgo de la gran doctora Rosalind Cabrales. En esta edición virtual nos complace y nos llena el corazón presentar a nuestros distinguidos escritores conferencistas, quienes han hecho de la palabra su herramienta para transformar vidas. Compartirán con ustedes el alma de sus libros, las historias que los inspiraron y los mensajes que hoy recorren todo el mundo tocando corazones. Estoy seguro que el tuyo también lo tocará, porque cada autor no solo escribe, sana, inspira, enseña, deja huella, porque detrás de cada página hay un propósito, detrás de cada palabra, un legado que trasciende y transforma al mundo, una página a la vez. Disfruta de esta maravillosa conferencia y déjate inspirar por el poder transformador de las palabras. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí y que escuchen un poquito de mí y de este capítulo en el que participé. Bueno, mi nombre es Erika Ramos, yo soy mercadóloga de profesión y me he enfocado mucho al tema de experiencia de cliente, sobre todo en el sector financiero. Y bueno, hablando un poquito de este tema, fíjense que yo escribí un capítulo en un libro titulado Clientes Embajadores y el capítulo se titula ¿Qué nos enseñan Einstein y Chaplin sobre la experiencia del cliente? Antes de platicarles un poquito de este tema y para como que todos tengamos a lo mejor la misma información de qué es la experiencia del cliente, quiero decirles que se trata de todos los sentimientos, emociones y percepciones que generamos nosotros, las marcas y las empresas, en nuestros clientes. Y es esta parte que sobre todo al cliente le sorprende o le emociona. Entonces, pensando en eso, fíjense que cuando fue la época de la pandemia, pues nos tocó a todos, como recordamos, pues estar un poco pues, en nuestras casas sin poder hacer muchas cosas presencialmente. Y yo me di cuenta que en el tema de los adultos mayores, sobre todo los que estaban a mi entorno, que eran mis padres, tíos, pues se les complicaba un poquito el tema del uso de aplicaciones, ¿no? Y como recordarán, pues como que todo fue de repente una transformación digital y teníamos que utilizar servicios a través de nuestros celulares o a veces de la computadora. Y bueno, yo decía, yo no tengo problema, los puedo ayudar, pero sí observaba personas que no podían o no tenían a lo mejor otras personas que pudieran apoyarlos, ¿no? Y esto me dio un poquito como de frustración porque pues yo toda mi vida me había dedicado al desarrollo de productos y servicios y a este tema de la experiencia. Y yo decía, ¿cómo puede ser que a lo mejor las empresas estemos un poco ciegas y no nos demos cuenta de que necesitamos entender las necesidades de los adultos mayores, ¿no? Y entonces justo lo que yo buscaba con este capítulo es hablar de este tema de inclusión, ¿no? Y quiero empezar con una frase que yo cierro mi capítulo con esa frase, pero sí me gustaría decirla al inicio para que entiendan un poquito por dónde voy. Es una frase de Liz Folsin que habla de que la diversidad es tener un lugar en la mesa, la inclusión es tener voz y la pertenencia es que esa voz sea escuchada. Entonces, eso me marcó un poco porque decía, bueno, a lo mejor sí hablamos en todos lados de diversidad, sí diseñamos cosas hablando sobre diversidad, pero ¿qué pasa realmente en cuanto a escuchar las necesidades, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a ver cómo podemos hacer o cuál podría ser como mi sugerencia o mi aportación para que los productos sí estén pensados en los adultos mayores. Y bueno, nada más quiero darles como unas cifras para que sepamos un poquito todos cuál es como el tamaño de este problema o de esta oportunidad. Más o menos a nivel nacional se estima que para el 2030, más o menos entre el 16%, el 17% de la población sea mayor a 60 años. Y en 20 años, o sea, en el 2050, esta población se va a duplicar. Entonces, estamos hablando de un 30% de la población va a ser mayor de 60 años. En México y en Latinoamérica es más o menos similar. Quizá no vamos a llegar al 30%, pero sí entre un 24 y 25. Entonces, imagínense, lo veo como un problema porque al final son personas que no estamos atendiendo y que tenemos que observar.
y por una oportunidad, porque al final todos como empresas nos dedicamos a atender a nuestros clientes, queremos generar ventas, entonces tenemos este tamaño o este segmento muy grande en el que debemos de estar pensando, ¿no? Y pensando en cuál podría ser la solución, yo pensaba en un término muy específico que hablamos mucho en mercadotecnia, que es el customer centric o centrado en el cliente. Entonces es como el primer paso, ¿no? O sea, ¿cómo logro yo que toda la empresa esté fijada en el cliente? Y no hablo solamente de temas de servicio al cliente, de ventas, sino realmente áreas que a lo mejor pareciera que no tienen nada que ver con el cliente, como finanzas, como a lo mejor operaciones, pero que también tienen que pensar en él, ¿no? Entonces tenemos que generar ese sentido humano, ese propósito o esa misión como empresa de siempre tener en la mente a nuestros clientes. Y ya una vez que logremos esto, podemos empezar a desarrollar productos o servicios a través de ese sentimiento, de ese propósito. Y una de las metodologías que es muy utilizada y que la utilizan muchas industrias es Design Thinking. Y básicamente lo que me gusta de esta metodología es que a pesar de que es muy flexible y puede ser iterativa, sí nos lleva como a tener cierto orden o cierto camino para poder contemplar estas necesidades, ¿no? Y entonces quiero platicarles un poquito cómo lo pensaba este Design Thinking, pero sobre todo es importante que hablemos de un tema como la coparticipación, ¿no? Entonces, este Design Thinking no funcionaría si no hablamos de la coparticipación de estos clientes, ¿no? Los adultos mayores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a entender qué hacen esta población, ¿no? Estas personas, qué tipo de necesidades tienen, qué ideales, qué metas, ¿no? Y en base a eso, pues tratar nosotros de darles esas soluciones, ¿no? Entonces, la forma más fácil de hacerla, pues es a lo mejor investigación de mercado, preguntarles, ¿no? Pero hay algo muy, muy padre también en esta metodología que se llama empatía, ¿no? Entonces, es acercarme a las personas, es preguntarles directamente, pero también es observar, ¿no? Hay veces que hay algunos experimentos que hasta las personas se trasladan a las poblaciones donde viven sus clientes modelo o meta y conviven con ellos, viven con ellos y entienden para qué utilizan cada cosa y qué les facilita o qué buscan lograr con esto, ¿no? Entonces necesitamos entender qué quiere la población adulto mayor. Y algo que quiero acotar es, generalmente, para quien es mercadólogo, sabe que a veces hacemos segmentación a nivel demografía, a nivel características, pero algo bien importante es, el segmento de mayor de 60 años no es homogéneo, no es un segmento que para todos se pueda desarrollar lo mismo. Hay que entender que dentro de este mismo segmento hay diferentes características y tiene mucho que ver con las capacidades de los adultos mayores, con sus habilidades. Pues hablamos de temas de a lo mejor cognición, habilidades físicas, motrices, y en base a eso es lo que tenemos que tener como en mente, ¿no? Entonces ya una vez que hicimos toda esta investigación, definimos qué es lo que queremos hacer para nuestra población, para nuestros adultos mayores y cuál podría ser como ese problema que tenemos que solucionar, ¿no? O ese servicio que queremos desarrollar. Y a partir de ahí empezamos a hacer un proceso de ideación. Aquí es súper importante que participe el adulto mayor, ¿no? Y en este proceso lo que hacemos, hay técnicas muy esenciales en donde el adulto lo que puede hacer es empezar como a imaginar su servicio ideal, empezar sobre un servicio que ya existe, agregarle algunas cosas. Entonces son metodologías muy creativas, muy interactivas, muy empáticas que podrían ayudar a que el adulto defina qué es lo que él necesita y busca, ¿no? Y a partir de eso ya ahora sí como empresa o como marca podemos crear prototipos, pero algo bien importante, ese prototipo también lo ideal es validarlo junto con este adulto mayor, hacerlo copartícipe de cómo está funcionando para que nosotros reafirmemos si es exactamente lo que él buscaba y si no nos estamos equivocando. Y si todo resulta muy bien, pues la implementación tal cual. Como les decía al inicio, el design thinking es un proceso iterativo y entonces puede ser que de repente me tenga que regresar a una fase porque a lo mejor no entendí lo que él quería, a lo mejor tengo que volver a precisar algo. Entonces es una herramienta muy noble porque nos permite como regresar hasta que tengamos una solución, ¿no? Y yo algo más que aconsejaría es no nos quedemos pensando que estas necesidades son estáticas, ¿no? Tenemos siempre que estar como que evaluando, escuchando, porque la verdad es que a veces pareciera que diseñamos para los jóvenes, pero se nos olvida esta parte de la población que no nació con la tecnología, que no está acostumbrada a la tecnología, ¿no? Y algo que hay que tener en mente también es que no es que ellos no quieran utilizarla, es que no está diseñada para ellos, ¿no? Entonces, básicamente es como el proceso que yo propongo dentro de mi capítulo y algo muy padre del capítulo también es que está pensado muy sencillamente o con frases muy cotidianas, muy conocidas, sobre todo de dos autores, justo de Einstein y de Chaplin. Y hay una, no sé si sabían, pero bueno, ellos eran amigos y se mensajeaban o se carteaban, ¿no? En ese entonces. Y hay una parte que tomo yo como de referencia, es que Einstein le dice a Chaplin que él admira su arte porque es universal. Entonces, de ahí yo tomo esta parte de decir, bueno,
todas las experiencias deberían ser universales, y no me refiero a eso en que todas sean iguales, sino que más bien sean humanas, ¿no? Y esta parte de la diversidad o de la inclusión la veo más como un tema de la verdadera innovación. Tiene que abrazar la inclusión, tiene que abrazar todas las necesidades que como adultos mayores puede tener esta población, ¿no? Entonces, no perdamos de vista este enfoque, no perdamos de vista este mercado, y sobre todo demos a los adultos mayores la capacidad de sentir esa pertenencia, de sentirse parte de las soluciones, y que además son escuchados. Muchas gracias. Confiamos en que hayan disfrutado de las magistrales intervenciones de nuestros grandes escritores conferencistas. Les invitamos a conocer en detalle la información sobre sus logros, su trayectoria y adquirir sus libros. Sus datos de contacto están disponibles ya en la descripción de esta conferencia. Asimismo, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de la programación que con mucho corazón y alma hemos preparado especialmente para todos ustedes en el marco del Congreso Mundial de Escritores Líderes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por formar parte de este enriquecedor mundo, de esta enriquecedora experiencia, y por contribuir a hacer de este Congreso un espacio de inspiración y sobre todo de empoderamiento para los líderes de todo el mundo. Soy Carlos Moreno.